Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Rubén Castellanos, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Uniminuto y nos encontramos con el señor Jesús Arley Torres, quien muy amablemente nos va a colaborar respondiéndonos unas preguntas acerca del análisis financiero. Como primera pregunta, ¿usted qué opina o cuál cree que son las funciones básicas de la actividad financiera? Bueno, la actividad financiera, muy buenas tardes para todos ustedes. Eh, la actividad financiera tiene como finalidad o su objetivo es básicamente concentrar sus esfuerzos en la información contable para a partir de esta información poderle dar un adecuado tratamiento y poder tomar decisiones en función del bienestar y solidez financiera para la empresa. Ok. ¿Usted cuál cree que sea la adecuada estructura de los activos de una empresa? Bueno, los activos de una empresa son muy importantes teniendo en cuenta que es allí donde se encuentra la liquidez de la empresa. Entonces, hay unos activos de corto o largo plazo. En estos activos, que son los activos llamados también como activos corrientes, estos activos corrientes son aquellos que pueden en algún momento determinado atender contingencias y permitir que la empresa tenga una liquidez y una solidez financiera, de tal forma que sea autosuficiente, autosostenible y que esté un poco alejada, digamos, de su punto de equilibrio, que esa distancia que exista entre el punto de equilibrio y estos indicadores le permitan a la empresa tener una tranquilidad en el sector financiero, especialmente con sus activos, esos activos que son de corto plazo, especialmente digamos nuestros inventarios, nuestras mercancías, sin tener en cuenta, perdón, corrijo, teniendo en cuenta que estas mercancías no vayan a ser, digamos, una carga para la empresa. Me explico, si yo estoy vendiendo 1 millón de unidades, pues voy a tratar de no tener en mis stock sino el inventario suficiente para poder atender mis necesidades. No, si yo estoy vendiendo 1 millón de unidades, no quisiera tener 2 millones de unidades en bodega porque eso me va a acarrear unos costos. Ok, don Jesús, ¿usted cuál cree que, teniendo en cuenta las fuentes de financiamiento existentes, cuáles son las fuentes de financiamiento que usted más utilizaría? Bueno, sin duda alguna, eh, la fuente de financiamiento más utilizada por las entidades, por las empresas, es acudir a los bancos, porque el sector financiero, este sector financiero siempre tiene esa disponibilidad, pero pues personalmente considero que es una de las formas más costosas de financiarse. Si bien el dinero está, digamos, a la mano del ente, también es una forma muy costosa de financiarse, sin decir pues que no estamos aquí buscando satanizar las entidades financieras, el sector bancario, no faltaba más, pero considero que hay otras formas de financiarse que permiten a la empresa, digamos, tener ese respiro o poder obtener unos recursos para poder hacer frente a otras contingencias, a otras necesidades. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, las carteras. Es mejor en ocasiones negociar esas carteras de difícil cobranza, difícil recaudo a un mejor precio con un tercero para poder financiarme que acudir a los bancos. Hay que tener en cuenta de cómo está fluctuando la moneda y cuál es la oferta y la demanda que se presenta en algún momento. Entonces, porque con la oferta y la demanda de esta mercancía que, por ejemplo, yo tengo en mis inventarios o una mercancía de difícil recaudo, unos recursos que están allí intrínsecos en esa mercancía de difícil recaudo, yo puedo financiarme sin acudir a los bancos, teniendo en cuenta los porcentajes o las tasas de interés que en este país son bastante altas. Ok, don Jesús. Y como última pregunta, ¿usted qué opina sobre el objetivo básico financiero y qué consejo nos daría para alcanzarlo? Bueno, eh, el objetivo básico y financiero y qué consejo les daría para poder alcanzarlo. Hay que ser muy meticuloso, muy disciplinado, hay que tener en cuenta el recurso humano. Es importantísimo que el recurso humano esté siempre motivado, que el recurso humano siempre sea ese motor que impulsa la liquidez de la empresa.
si bien es cierto, ellos son los que producen, estamos hablando de las empresas, por ejemplo, manufactureras, ¿sí? Ellos son los que producen. Entonces es importante que a la hora de financiarnos tengamos en cuenta el recurso humano, tengamos en cuenta aspectos de orden social, de orden económico, porque de acuerdo a cómo esté la economía, cómo esté la inflación, cómo esté la oferta, cómo esté la demanda, cómo esté la competencia, nuestra empresa puede tener unos mejores rendimientos o por el contrario puede venirse abajo. Pero si tenemos un recurso humano que tiene un sentido de pertenencia por la organización, por la entidad, por la empresa, y este recurso humano reconoce que es allí donde se, digamos que se desarrolla un número de actividades para poder satisfacer unas necesidades de un grupo de familias que están detrás, este recurso humano va a trabajar de la mejor manera y esto se va a ver reflejado finalmente en donde en los estados financieros, que los estados financieros es importante registrar la información contable para que nosotros podamos tener unos estados financieros que le brinden confianza a nuevas inversiones, unos estados financieros que nos permitan, digamos, no endeudarnos tanto. Si yo tengo liquidez, pues no voy a tener necesidad de acudir a créditos para adquirir mis mercancías o mis insumos para la elaboración de la misma. Pero si yo tengo liquidez, también puedo entrar a negociar con mis proveedores a tal punto de bajar al mínimo el costo de mi mercancía, porque es que hoy nos damos cuenta que la mayoría de las organizaciones de las empresas están tomando de sus proveedores los insumos a crédito. Entonces, si yo tomo a crédito, pues voy a pagarle a 25, a 30 días, dependiendo de lo que rote la cartera, ¿sí? Mi política de rotación de cartera, dependiendo de eso, entonces voy a tener unos costos porque esa mercancía está fiada. Sin embargo, cuando yo tengo liquidez, lo que hago es poder comprar de contado, pero si yo compro de contado, puedo de alguna forma manejar el precio. Eso me permite tener una mayor rentabilidad y obtener unas mejores ganancias que finalmente se van a ver reflejadas en mis estados financieros, teniendo en cuenta y administrando, como le digo, los costos y los gastos. Ok, agradecemos al señor Jesús Torres por la entrevista que nos aportó y espero para todos haya sido de gran satisfacción y para una mejor enseñanza. Muchas gracias. Bueno, desde mi punto de vista y después de lo que acabamos de escuchar del señor Jesús Torres, quien es un experto en el tema, pues puedo darme cuenta que el análisis financiero es una parte muy importante dentro del área de la administración de empresas, toda vez que desde allí podemos analizar más profunda y de manera más pausada cada uno de nuestros objetivos financieros y cada una de nuestras bases dentro del análisis financiero, los cuales son los activos, pasivos, y patrimonio, ingresos, gastos y costos. Esto pues con el fin de poder llegar a una mejor toma de decisiones dentro de la empresa, lo cual nos lleve a aumentar nuestra productividad, aumentar nuestros ingresos, a bajar nuestros gastos y nuestros costos, logrando con esto pues una mejor sostenibilidad y que nuestra empresa tenga un crecimiento de una manera positiva.